Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saluda a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir, amados hermanos, que abran el Evangelio según San Marcos en su capítulo 3 y vamos a estar analizando del 13 al 25. He aquí la vida de un hombre humilde que nació en una aldea oscura y aparte de eso muy pequeña, pero también nunca fue a la universidad, nunca tuvo un título, nunca tuvo una familia. Sin embargo, y a pesar de todas estas cosas, él trabajó hasta los 30 años y después de esto se dedicó a ser un predicador callejero. Uno lo traicionó, otro lo entregó, sus amigos lo abandonaron, tuvo que soportar la injusticia y el proceso judicial. Lo ejecutaron clavándolo en una cruz con 2 ladrones. Mientras agonizaba, los soldados jugaban en su manto, única posesión que tenía. Cuando murió, fue sepultado en una tumba de un amigo que le prestó. Sin embargo, y a pesar de eso, hoy, después de 20 siglos, él es el personaje central de la raza humana. ¿Quién es de quien estoy hablando? ¿Del poderoso siervo o de la personalidad del poderoso siervo llamado Jesús de Nazaret? Algo que marcó claramente su personalidad fue su carisma, pues poseía grandes dones. Multitudes lo seguían impulsados por sus motivos de que curaba a los enfermos y también porque decían que era el Mesías. Este pasaje del Evangelio según San Marcos encontramos tres actitudes que nos van a mostrar claramente por qué es el poderoso siervo. Y vamos a ver la primera. La primera actitud fue al llamar los 12. Del versículo 13 al 19 encontramos que Jesús llama a sus discípulos. Después de que los llama, les da poder y después les da la orden de ir a predicar. Es muy importante saber esto, ver que de acuerdo a estos, cuando llamó a los 12, no crean que hermanos llamó así nomás porque sí. Dice la Escritura en Lucas 2, el 6:12, que estuvo orando toda la noche a su padre, para que su padre le diera la sabiduría para escoger a los 12 apóstoles. No los escogió así nada más. Vemos también que Él les dio poder y autoridad para que su ministerio fuera eficaz, para que la gente creyera en el Señor Jesucristo. ¿Por qué 12? Porque fueron las 12 tribus, y digamos esto es quizás como cimiento de lo que es el pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, y luego de haber escogido a los 12, mandó a 70 hombres en misión especial. Él dio la orden y formó un círculo primero, un círculo íntimo. Llamó a Simón, a Juan y a Jacob. Los llamó para que fueran sus más íntimos colaboradores. Recordemos que Pedro fue el que fue, por decir, el príncipe de los apóstoles y el que dirigió a los apóstoles. Y también Simón, que fue de mucha confianza y de mucho apoyo para Jesús, para el Señor Jesucristo. Y también llamó a Juan, y nada menos que lo llamó porque fue el profeta del amor y fue el que va a escribir el Apocalipsis. Por eso este círculo era íntimo. También sabemos que escogió a 12, pero de esos 12, 4 eran pescadores, uno publicano, otro ferviente nacionalista, además galileos, y Judas, el traidor de Queriot. Pero después por la traición se le llamó Judas Iscariot. Sin embargo, y a pesar de tan diferentes personas, había uno de ellos
que no estaba en comunión con Cristo, y sabemos quién es, Judas precisamente. Y esto nos habla de la confianza del Señor que tenía con ellos y ellos con él. Claro, como dije, había uno que no. Y para ilustrar mejor, podemos ver que el llamamiento hace que el hombre sea sabio y que el hombre tenga que pasar por penalidades para poder reconocer realmente a los demás. Se ha dicho que una persona que no pasa por un sufrimiento, por una pena, no llega realmente a reconocer a su Creador. Y tenemos la historia de Edwin van Beethoven, que fue uno de los más grandes músicos que ha existido. Antes de que tuviera 4 años empezó a revelar talento singular. Después de 7 años ofreció una serie de conciertos en la ciudad de Colonia. A los 10 años visitó Holanda y a los 14 dirigió una orquesta. A los 16 fue a Viena, donde maravilló al maestro Mozart. Pero durante los siguientes años empezó a ceñirse en él la desgracia, pues empezó a perder el oído y cada vez iba cada vez perdiendo más el oído. La gente que pasaba cerca de su casa lo veía a través de la ventana y lo veía recostado en el piano, tratando de escuchar lo que componía. Componía más bien por instinto, más que por oído. Sin embargo, su más grande melodía la compuso cuando estaba totalmente sordo. Seguido se le oía decir: ¿oiré nuevamente en el cielo? Él se hacía esa pregunta, ¿verdad? Entonces aquí vemos que realmente el sufrimiento perdió el oído, pero reconoció a Dios como su Creador. Lo segundo, su actitud ante la acusación contra él. Del versículo 20 al 30 vemos que los judíos acusan a Jesús, y esto era por su popularidad. Era tan popular, que todos lo seguían. Eran numerosas las personas que seguían a Jesucristo. Tenía también la oposición más bien de su familia y de los fariseos. Lo suyo y su familia se preocupaba por decir que estaba fuera de sí. Significaba que había perdido la razón, que estaba padeciendo una manía religiosa o se había vuelto loco o excéntrico. ¿Y esto por qué? Porque ellos nunca pensó, su familia, solamente María sabía que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y ella sabía que en un momento iba a ser llamado para el ministerio. Cuando es llamado por el ministerio, seguramente sus hermanos lo forzaron a la mamá para que fuese a buscar a Jesús y lo llamara a volver nuevamente a su hogar. Cuando vio venir el Señor a su familia, les dijo que no iba a regresar, porque primero estaba la iglesia de Dios, o sea, el pueblo, que su familia, y no regresó. Los hipócritas fariseos le atribuían milagros de origen satánico, y entonces, blasfemando contra el Espíritu Santo, este era el resultado del odio amargo de los celos. La réplica de Jesús demostró evidentemente absurdo, de tal manera que les dijo que era ilógico y que era de tal incredulidad la enseñanza sobre del reino. Una casa desunida no puede permanecer. Satán no puede dividirse solamente. La más pequeña comunidad no puede tener una división, sino que si está unida, está más fuerte. ¿Y esto por qué? Porque para ser vencedor debe de ser como Jesús, el poderoso siervo. El Señor Jesucristo les dijo que lo que habían dicho era un pecado imperdonable. Era una blasfemia contra el Espíritu Santo, la expresión más desafiante del pecado. ¿Por qué? Porque esto de llamar a Jesús que hacía obras por medio del diablo,
Esto es una blasfemia y es un pecado imperdonable que Dios no puede perdonar. Es un pecado de muerte. El que dice estas cosas está condenado para siempre. ¿Vemos acaso los escribas y fariseos no eran del pueblo de Israel? Sin embargo, por odio, por envidia, le tiraban al Señor Jesucristo. Y eso me hace recordar una ilustración que vi. Un joven cristiano se alejó de sus padres, del pastor, tratando de hacerlo volver del error, pero endurecido se negó a seguir al Señor, se convirtió en un criminal. ¿Y eso por qué lo hizo? ¿Acaso no era cristiano? ¿Acaso los escribas y fariseos no eran del pueblo de Jesús? Desde luego que sí lo eran, pero era nada más de nombre, porque nunca habían creído en realidad a quien predicaban. Su tercera actitud, la actitud ante la oposición de sus familiares. La llamada de su familia: tus hermanos están afuera, te buscan, están preocupados por ti. ¿Por qué no entraron a la búsqueda de la familia? O la preocupación era bien intencionada, pero fue mal dirigida, prevista que querían que Jesús obedeciese a su familia carnal y que dejase su ministerio. La contestación de Jesús de ninguna manera desprecia el sagrado vínculo de la familia, pero afirma que los lazos familiares de la familia no son tan profundos como los lazos que están sometidos a la voluntad de Dios. Y esto también recuerdo a aquel gran corredor llamado Eric Liddell, el que ganó las Olimpiadas en 1924 en París, y en 1925, dejando toda la gloria que iba a recibir, marchó a China con su esposa y sus 2 hijas, donde sirvió de misionero hasta 1942. La provincia fue invadida por los japoneses. Inmediatamente decidió enviar a su esposa y a sus hijas a Canadá y le rogasen que fuese con él, mas él se negó a ir con su familia y les dijo: váyanse, yo allá los alcanzo. Su esposa estaba embarazada, pero él ahí aún así decidió quedarse. Pasó el tiempo y a él también lo encarcelaron, y él estuvo ayudando, ministrando a los muertos, a los que iban muriendo, que morían por la causa de Jesucristo, porque los chinos odiaban a los cristianos, y entonces él mismo fue muerto, cumpliéndose aquí las palabras: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. En conclusión, a través del análisis del capítulo 3 de Marcos, hemos podido comprender la personalidad de Jesús. Primero, al ver su actitud cuando llamó a los 12, por su soberanía, pues él llamó a los que quiso para que estuvieran con él en comunión todos. Segundo, la actitud de la acusación contra él al atribuir el poder de Satanás. Él les reclamó lo absurdo de su alegato y les mostró el peligro a lo que se estaban exponiendo. Y tercero, su actitud ante la incomprensión familiar, pues esto enseña que los lazos espirituales son más fuertes que la carne, y implica claramente que su madre no estaba cerca de cualquiera que hace la voluntad de su padre. Terminando con esta frase: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana, mi madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber enviado a este siervo maravilloso, al poderoso siervo, a su personalidad que nos demostró mientras estuvo en el mundo. Ojalá y toda la gente creyera y toda la gente siguiera los pasos para que no tuviera que sufrir la gran tribulación.
Pero si nosotros obedecemos y creemos en el Señor, quizás nos salvemos como Noé salvó a la familia que creyó. Los demás se arrepintieron, pero ya cuando el arca se cerró, y lo mismo será al final, cuando venga la gran tribulación, los que no se arrepientan pagarán las consecuencias. Yo te pido por ellos, Señor, que se arrepientan antes de que venga esta gran tribulación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos ustedes, sobre vuestros hijos y sobre todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, envía el consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando mi llanto, tu mano derrame en mi corazón. Cuando clamo e invoco tu nombre y de rodillas suplico el perdón, que me perdone de tanta falsedad, y aquí rendido suplico el perdón. Santificado sea tu nombre en toda la tierra, por los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, envía el consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando mi llanto, tu mano derrame en mi corazón. Cuando clamo e invoco tu nombre y de rodillas suplico el perdón, que me perdone de tanta falsedad, y aquí rendido suplico el perdón. Santificado sea tu nombre en toda la tierra, por los siglos.